Hola, hola, bienvenido a Curiosity Resumen. Comenzamos. Recuerda que aún estás a tiempo de participar con World Challenge Club y la Secretaría de Educación Pública. Si no sabes de qué se trata, te dejamos el link del video en el comentario fijado. Lunes 30 de noviembre, tercero de secundaria, lengua materna. Tema: Introducción. ¿Para qué? Aprendizaje esperado. Analiza e identifica la información presentada en textos introductorios, prólogos, reseñas, dedicatorias y presentaciones. Énfasis: identificar características y función de textos introductorios. ¿Qué vamos a aprender? Recuerda que cuando te adentras en la aventura de leer, encuentras diversos tipos de textos que anteceden la obra o las obras. Cuando se trata de una antología, seguramente has leído diversos textos introductorios. Los textos introductorios más frecuentes son el prólogo, la introducción, el estudio preliminar y la nota editorial. ¿Qué hacemos? Concéntrate en el prólogo, el cual puede ser escrito por el propio autor o la propia autora de la obra, o bien por una tercera persona. Cuando sucede lo primero, cuando el autor o la autora del libro escriben su propio prólogo, te encuentras con un texto que explica un proceso creativo y que reflexiona sobre el arte mismo de la escritura, estableciendo una relación de complicidad con el lector. Observa la introducción y el estudio preliminar. Este tipo de textos son siempre escritos por una tercera persona, generalmente un especialista en la obra y el autor que presenta. Son relativamente más extensos que un prólogo y mucho más analíticos. Esto quiere decir que abordan de manera específica distintos aspectos de la obra como su lenguaje, sus influencias, su ideología, el entorno sociocultural en el que fue producida. La nota editorial, finalmente, se diferencia de los anteriores textos porque tiene otra función. No explica las características de una obra, sino que señala los criterios que se siguieron a la hora de editarla. Cuando la obra completa de un autor o autora se reúne en uno o varios volúmenes, la nota editorial explica por qué se decidió organizarla de determinada manera, señalando al mismo tiempo qué ediciones anteriores se consultaron o privilegiaron a la hora de editar el texto. La extensión y contenido de los textos introductorios depende tanto de la obra que se presenta como del público al que va dirigida dicha obra. Así, por ejemplo, si una obra fundamental de la literatura mexicana como el Popol Vuh está dirigido a estudiantes, la presentación tendrá un carácter didáctico y empleará un lenguaje fácil de comprender. Ahora bien, si el Popol Vuh está dirigido a un público académico, la presentación será mucho más técnica, por decirlo de alguna manera, y seguramente discutirá interpretaciones anteriores que se han escrito sobre ese mismo texto. Pero en ambos casos, las dos introducciones te darán ciertas coordenadas para entender la importancia histórica y literaria del Popol Vuh. Durante el periodo colonial 1521-1821, los libros que se imprimían tanto en México como en España debían traer por razones legales una serie de textos introductorios, tales como la censura, la tasa y el privilegio o derecho de impresión. Luego seguían, por lo general, una fe de erratas, una dedicatoria, un prólogo al lector y un conjunto de poemas que celebran el ingenio del autor o autora de la obra. La censura, por ejemplo, dice que había un control sobre la producción impresa. La tasa, a cuánto se vendían los libros. La fe de errata se relaciona a veces con los problemas tipográficos que debían enfrentar los cajistas. La dedicatoria sugiere la persona que financiaba o costeaba la impresión del libro. Los versos elogiosos dicen quiénes eran los amigos y amigas del autor o la autora y quiénes estaban disputando en ese momento el campo cultural. Anteriormente, distingues dos tipos de prólogos, los escritos por el autor o autora de la obra y los escritos por otra persona. La función primordial de los primeros es establecer una relación de complicidad con el lector. Por su parte, los prólogos escritos por una tercera persona tienen como función principal caracterizar y legitimar desde el punto de vista histórico-literario la obra que presentan. Los prólogos cumplen una función diferente si el autor o la autora están muertos o si están vivos. En el primer caso se podría decir que es un prólogo diacrónico, esto es, un prólogo que da cuenta de un proceso a través del tiempo. En cambio, cuando el autor
o la autora están vivos, el prólogo tiende a destacar las propuestas estéticas o ideológicas que la obra despliega y que la diferencia de otras. Los prólogos memorables comparten las características principales que ya se han señalado. Existen diferencias entre los prólogos dependiendo si el texto es una antología o una novela. Una novela es una obra individual y el prólogo va a hablar específicamente de ella y de la importancia que tiene en la trayectoria del autor o autora, o bien en la tradición literaria. Una antología, en cambio, puede ser de carácter individual, una selección de poemas de una sola autora, o bien colectivo, una selección de poemas de un movimiento poético o de un periodo. Por ejemplo, en ambos casos el prólogo debe explicar por qué ha elegido determinados poemas y no otros, seguramente porque se consideran los más representativos. Además debe apuntar características generales que puedan aplicarse al conjunto de los textos seleccionados y, dado el caso, señalar las diferencias que existen dentro de la producción. Los prólogos y las introducciones son importantes porque ayudan a conocer las condiciones materiales, espirituales e históricas que rodean la producción de una obra literaria. De esta manera ofrecen herramientas para interpretar de mejor manera las obras que vas a leer. Además estimulan la curiosidad, persuadiendo de que se va a leer algo extraordinario. El reto de hoy: lee otros ejemplos para reforzar algunos de los contenidos que se han explicado y revisa tu libro de texto. Hemos llegado al final de este resumen, esperamos que te haya sido de utilidad. Recuerda que si quieres ayudar a alguien puedes compartir el video y también me puedes seguir en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla. Gracias por visitar el canal, vuelve pronto, saludos.